¿cómo estás? Bienvenido a la Neuroevolución. Mi nombre es Pablo Merino y hoy quiero en este primer video irte enseñando cómo se va creando nuestra realidad, cómo durante toda nuestra vida lo que nosotros venimos es solamente a experimentar y hemos venido a generando una serie de paradigmas, de creencias que en muchos casos son totalmente falsos. Y quiero explicarte cómo cuando nuestra realidad no es como la esperábamos, se produce algo llamado sufrimiento o dolor, que son diferentes. Y lo que nos muestra que nuestro paradigma no está funcionando es justamente estas emociones de enojo, coraje, miedo, frustración, angustia, etc. ¿Dónde se generan? ¿Cómo se generan? La vida nos ha mostrado y todo este universo que hay que trabajar, esforzarse, dedicarse, producir para que un día la vida, cuando yo tenga los resultados, tenga el matrimonio, tenga los hijos, tenga el cuerpo, tenga la fama, entonces voy a ser feliz. Y eso, mis queridos, se convierte en la casita del terror. Te quiero explicar dónde inició todo para que te des cuenta de la primera comprensión que vamos a tener en este video, que todo inicia y termina contigo, que todo parte de ti, que tú eres el camino y tú eres el fin. Cuando nosotros nacemos de los 0 a los 7 años, comienza algo que se llama programación. Le hemos puesto el nombre de educación. De hecho, yo estudié la carrera de educación, pero realmente me gusta llamarlo una programación. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está totalmente en blanco. Nuestra mente, que es este sistema operativo de programación de nuestro cerebro, comienza en el momento en el que tomamos la primera inspiración. En ese momento se empieza, gracias a que nosotros comemos o nos dan leche materna, nuestro estómago empieza a producir y a desdoblar todo este alimento, empieza a generar proteínas y esas proteínas van al cerebro y a todo el cuerpo y nuestro cuerpo lo que hace es que toma esa proteína y la información, causa y efecto de lo que vemos que funciona y no funciona en nuestro mundo y hace una sinapsis. Hace una síntesis que le llamaremos engrama y entonces empezamos a entender cómo funciona el mundo. Sencillo, lloro, me dan de comer, entonces la manera en la que yo llamo la atención que tengo hambre es llorando. Entonces causa efecto, síntesis de proteína y se empieza la información. A continuación, nosotros vamos haciendo cada vez más estas rutas neuronales de cómo podemos caminar, hablar, etcétera, etcétera. Lo divertido acá es que nuestro cerebro tiene muchísima capacidad de integrar este tipo de información y podemos tomar todas las maestrías, doctorados, leer todos los libros y escuchar todos los audiolibros que nuestro sistema operativo, nuestro cerebro, nunca se va a llenar. No hay como que alguien diga, no, ya llené mi cerebro, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta es la primer tipo de engrama que es sin emoción, simplemente es información en el que yo me sé que esto se llama nariz, pero no me acuerdo dónde aprendí a que eso se llamaba nariz, porque no tiene contexto, ¿de acuerdo? Síntesis de proteína simple. Después vienen los engramas complejos o compuestos, donde ya empiezo a meterle información de emoción y la hago una sinapsis. Entonces, la información y la emoción se conectan, y la emoción es la que me da el contexto. Me acuerdo que mi mamá se vestía de determinada ropa, olía de una determinada manera, mi casa tenía una temperatura, la iluminación, me acuerdo que llovía, sé cómo me sentía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo tipo se llaman engramas complejos o compuestos. Aquí es donde conecto la información con la emoción del contexto, ¿ok? Entonces, ya no es solamente como tener solo información como un Word, sino ahora es como una película, como un video guardado en tu celular. Ya metemos más información y estos engramas compuestos ya ahora sí empiezan a restarnos energía vital. ¿Por qué? Porque cada vez que tengo más emoción en un recuerdo, ese recuerdo cada vez que se abre me emociona. Y esto es lo que nos empieza a hacer humanos. Empezamos a ver cómo funciona nuestro mundo, no solo en información, sino también en emoción. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando alguien tiene muchas emociones guardadas en sus engramas, se convierte en un fanático de esas emociones o de esos recuerdos. Por ejemplo, alguien que va mucho al estadio y ve el mismo equipo de fútbol desde que era niño, se convierte en un fanático porque no es fanático al deporte, es fanático a sus engramas. Cuando pierde el equipo se deprime, cuando gana se emociona y entonces su vida solo es
está a merced de sus propios engramas. No está fuera, está dentro, en sus recuerdos. ¿Qué pasa si tengo recuerdos sin tanta emoción? Voy al partido, si pierde mi equipo, estoy tranquilo, si gana, igual. Las emociones son mucho más pausadas porque ya no están ancladas en mi pasado. Pero el problema está si en mi programación se genera un engrama con una toxina, ¿ok? ¿Qué hace mi cuerpo? Como un sistema de protección, lo que hace mi cuerpo es que cada vez que hay algo de dolor, es decir, algo me ataca del contexto, mi cerebro no lo va a recordar de manera positiva, sino con dolor. Toma de mi cuerpo bioquímicamente una toxina y la hace una síntesis. Esa toxina, cada vez, por ejemplo, si mordió un perro de niño, cada vez que venga un perro, se abre la toxina y me muestra cuidado con el perro. Si ahí hay mucho dolor, hay mucha emoción y la toxina está muy presente y es grande, voy a tener una fobia hacia los perros, ¿ok? Y entonces, aunque el 90% de los perros nunca muerdan, a mí me muerden, interiormente se abre mi toxina. Por eso no hay personas tóxicas. Todos tenemos toxinas y todos tenemos estos dolores que en el mundo adulto ya se llaman, le dice la psicología, heridas del alma, el niño herido o traumas. En realidad no existe eso, sino son toxinas y rutas neuronales en tu cuerpo. Ok, esto es lo que sucede, es que se va llenando tu cuerpo de información que no era tuya, porque de los 0 a los 7 años no tenías uso de razón y de los 7 a los 21 estuviste medianamente en casa de tus padres. Entonces, quienes te programaron, es decir, te dieron la información y te programaron cómo funcionaba el mundo, pues en un 90-95% fueron tus padres, tu iglesia, tu sociedad, tu familia, etc. Entonces, ¿qué sucede? El mundo de la libertad interior es el mundo donde pongo en pausa todo ese mundo de creencias y me empiezo a cuestionar y a preguntar qué es lo que yo realmente quiero, qué es lo que yo realmente veo del mundo. Todo este cúmulo de creencias les vamos a llamar un paradigma. Y ese paradigma es un filtro, como la cámara que me está grabando, que está filtrando absolutamente toda la información que viene del contexto. ¿Cómo lo sé? Porque yo lo aprendí desde niño. Yo soy experto desde que nací en cómo ver paradigmas y porque la vida así me lo puso. Yo soy el tercero de 10 hermanos y mi hermano mayor, el segundo, Diego, tiene síndrome de Down. En 1972 nació él, yo nací en 1975. Te quiero decir que veíamos cómo la gente veía a mi hermano como un discapacitado. Se pensaba que se morían jóvenes, que el síndrome de Down se pegaba, que era una enfermedad. Le decían, está enfermito. Y hoy mi hermano tiene 48 años y está sano como un roble. Trabaja desde hace 30 años y nada de lo que la gente veía en su paradigma fue real, porque yo veía a mi hermano, pero el mundo exterior veía a un discapacitado. En realidad no es que Diego, mi hermano, estuviera discapacitado, es que el mundo tenía un paradigma discapacitado. Entonces, si tú crees que no puedes, en realidad es tu paradigma el que desde niño creaste una ruta neuronal en donde tú no eres valiosa, tú no eres poderoso, tú no te la crees, pero no es porque no sepas o no tengas las habilidades, es básicamente porque tienes un paradigma discapacitado. Entonces, ¿qué resulta? Que me empiezo a dar cuenta al ser 10 hermanos que también había otro paradigma y que el mundo decía, ¿cómo le haces? Le decía a mi mamá, ¿cómo le haces para tener a 10 hijos y yo con 2 no puedo? Porque desde tu paradigma, tu vida se creó con 2 hijos y esos 2 hijos son suficientemente distractores para toda tu vida. Pero mi madre, con 10, su paradigma era los 10, entonces tenía siempre tiempo. Claro, fue difícil, sí, pero dentro del paradigma de mi madre sí se pudo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos ahorita y justo en estos momentos cambiando nuestros paradigmas, viendo que la vida como funciona no necesariamente es real, que tal vez la manera en que tus padres te enseñaron su espiritualidad para ti no sea funcional. Su sexualidad tampoco sea funcional, su moralidad, cómo usaban el dinero. Tal vez tu padre decía, hijo, el que tiene tienda, que la tienda. Y tú dices, yo hago el dinero para viajar, yo no quiero estar atendiendo una tienda. O tal vez la espiritualidad, tus papás te enseñaron una religión y para ti quieres experimentar otra manera. Tal vez la sexualidad nunca se habló y tal vez tú quieres expresarte y expresar toda tu feminidad, toda tu masculinidad. Tal vez quieras crear un mundo nuevo para ti. Pero ¿qué sucede? Te tienes que dar cuenta que fuiste programado. Y el gran tema con el que quiero que te quedes es que los paradigmas son tu cárcel.
La vida no ha funcionado con toda tu alegría porque estás encarcelado atrás de los paradigmas. Es decir, no te has dado cuenta que tú no eres lo que piensas, ni lo que haces, ni lo que tienes. Tú eres. Tu ser. Es importante que comprendas, y lo veremos en los siguientes videos, que necesitamos gobernar a nuestra mente, empezar a ponerle una lámpara a este paradigma, a estas creencias, e iluminar cada uno de los conceptos con los cuales he creado la vida y verdaderamente preguntarme si quiero mejorarlos y si lo que hicieron nuestros padres funcionó o no. Mucho va a funcionar, pero mucho no. Necesitamos dar un salto cuántico como humanidad hacia una nueva manera de construir nuestras relaciones, la cooperación, el amor, el disfrute, el dinero, la sexualidad, la espiritualidad, el gozo, la alimentación, el descanso. Necesitamos crear algo nuevo, pero eso no va a suceder si no cambiamos nuestros paradigmas. La cárcel del paradigma está en que nos crucificamos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que aprendí en el pasado se convierte en una predicción del futuro. He hablado con gente que me dice, gente de 40, 50, 60 años que me dice, es que así me educaron. Quiere decir que los primeros 10 años de su vida determinaron los siguientes 50. Eso es una cárcel. Hoy te pido que te des cuenta que puedes salir de esa cárcel. Que la cárcel la puedes abrir tú y se abre desde dentro. Cuando tú abres esa cárcel y empiezas a revisar estos paradigmas, adivina qué, empiezas a conocerte. Empieza el camino de la liberación interior. Empieza el camino de la alegría y la creatividad de ser quien eres. Te das cuenta que no eres una máquina de repetir patrones, sino de crear soluciones, de darle una nueva manera de ver la vida a ti. ¿Y qué crees que va a pasar? Que así como tus papás te programaron, con una nueva información tú vas a programar con nuevos códigos de amor, de alegría, de disfrute, de creatividad, de investigación, de apertura a las nuevas generaciones. Estos son los códigos que necesitamos llevarles ya. Entender que se termine el debo y el tengo de tu programa y empezar el quiero y el puedo de tu ser. Muchas gracias, soy Pablo Merino.